Ruth capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Tenía Noemi un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemi: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo, en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: El Señor te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemi de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y sígueles, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como ni una de tus criadas. Y Boz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boz mandó a sus criados, diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo: El hombre del varón con quien hoy he trabajado, el nombre es Boz. Y dijo Noemi a su nuera: Sea él bendito del Señor, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemi: Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: Además de esto me ha dicho: Júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemi respondió a Ruth su nuera: Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Nuestra vida muchas veces vemos que tiene giros inesperados. Surgen en la vida cosas que no entendemos ni comprendemos fácilmente su sentido ni su razón. Y la palabra de Dios nos muestra que detrás de los acontecimientos de toda la vida y existencia de cada uno de nosotros existe una mano invisible, la mano de Dios mismo.
Pero esa mano no es fácil de discernir. No es una mano que fácilmente se pueda ver ni captar realmente el hilo de por qué son las cosas muchas veces como son. Pero este libro de Ruth desvela algo acerca de ese telón que hay detrás de nuestra vida y existencia, de la realidad de esa mano y de quién está detrás de esa mano. Y descubrimos en este libro la realidad de un Dios que cuida de sus criaturas, de un Dios que es más, quiere entrar en una relación con ellas de padre a hijo. Y esta historia de Ruth, como vimos desde el principio en el capítulo 1, nos presenta realmente la tragedia de la vida. Comienza con la historia terrible de 3 funerales, 3 tumbas en una tierra lejana, de 3 hombres que marchan a otro lugar buscando pan para comer. Y dejando su tierra, la tierra que Dios le había dado, una tierra que debía ser una casa de pan, que es lo que significa el nombre de Belén, se encuentran que en esa casa de pan había hambre y marchan lejos, lejos de un exilio que va a traer enfermedad y muerte. Y vuelve una mujer sola, viuda, desamparada. Y esa tragedia es también la que nos muestra la Biblia desde el principio. La historia de un hombre que ha dejado la tierra que Dios le ha dado, donde ha debido vivir en la plenitud de la bendición de Dios, disfrutando del pan celestial. Y, sin embargo, ha pensado que había algo mejor para él y ha emprendido un camino que le ha llevado lejos de ese huerto, lejos de esa tierra. Y ahí encuentra que el resultado de ese viaje es muerte y desolación. Y por lo tanto la historia de Ruth es la historia de cada uno de nosotros, la historia del hombre desde el principio de su caída, de su separación de Dios. Pero la historia de Ruth también vemos la historia de Noemi. Esta es una de las grandes protagonistas de este libro. Ella es precisamente la que, como un nuevo Abraham, en el Génesis de esta historia, emprende un viaje de vuelta a casa. Y para ello se lleva también a Ruth. Ruth puede quedarse con su familia, con aquellos que pueden cuidar de ella, pero sin embargo decide emprender ese viaje para ella desconocido. Noemi al fin y al cabo volvía a su casa, pero Ruth iba a una tierra donde iba a permanecer como extranjera, donde iba a ser reconocida, es lo que significa literalmente la palabra extranjera. Iba a ser reconocida como alguien diferente, como alguien distinto. Iba a intentar buscar un hogar donde aparentemente no lo había para ella. Y encontramos esas tremendas palabras, ¿no?, en el capítulo 1, por las cuales muestra su firme decisión, ¿no?, Ruth, de unirse a Noemi, de hacer el futuro de Noemi su futuro, de hacer de su pueblo el pueblo de Ruth y finalmente de hacer del Dios de Noemi su propio Dios. Y vimos que eso es en definitiva el cambio que puede darnos toda la esperanza. En medio de esta tragedia y en medio de esta realidad incomprensible de nuestra vida, tenemos la posibilidad de un cambiar, de emprender un viaje a un lugar aparentemente desconocido para nosotros, pero un viaje para el cual Dios va a acompañarnos. Y de esa forma nos vamos a encontrar en este capítulo que no estamos solos, que en ese viaje en el cual hemos hecho a Dios nuestro Dios, también llegamos a formar parte de un pueblo y a conocer sobre todo la mano de un Dios que nos sustenta y nos sostiene. Y aquí en el capítulo 2 comienza este capítulo con las palabras como de un flash, ¿no?, del narrador que interrumpe en este momento la historia y nos da una nota acerca de un personaje que se va a introducir en este capítulo y que es sin lugar a dudas el protagonista de él. Si podíamos decir que Noemi y Ruth tuvieron el centro de la escena en el primer capítulo, en esta segunda escena, sin lugar a dudas, la figura que destaca de forma especial es este hombre llamado Boz.
Y así el texto nos lo quiere dejar claro, mostrándonos algo acerca de quién era Bot. Nos dice que Bot era un pariente del marido de Noemi. Era un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba así, Bot. Esa introducción de un pariente vemos que va a ser una de las ideas claves de todo este libro. La única esperanza que se nos presenta aquí es la esperanza de alguien que de alguna forma es pariente nuestro, aunque lejano. Y es así como Dios también ha querido una y otra vez mostrarse y revelarse cercano a nosotros. Pero sin lugar a dudas, ha sido en esa encarnación de Cristo Jesús, cuando Dios se ha hecho hombre en él, que hemos visto a Dios en la cercanía, como un pariente que descubrimos aún sin conocerle nunca antes. Este hombre, se nos dice de él particularmente una cosa, que era de la familia de Elimelech, pero también que era un hombre rico. Y vemos que precisamente lo que ella está sufriendo, Noemi, es la pobreza, es la necesidad. Él aparentemente tiene lo que a ella le falta. Y esa es también la historia de la palabra de Dios. Nos muestra al hombre en su necesidad. El hombre, aunque piensa muchas veces que él es rico, en el fondo es pobre y en el fondo sufre en su propia miseria. Pero él nos muestra a un Dios rico en abundancia, y en Cristo Jesús revelado, lleno de gracia y verdad, como el Evangelio dice según San Juan al comenzar su Evangelio. Y el Señor Jesús nos ha acercado a nosotros precisamente aquello que necesitamos. Pero fijaos bien que esto se nos dice inconsciente para Ruth realmente de quién era Bot, sin saber realmente a quién se encontraba ni dónde estaba. Se nos adelanta de alguna forma la identidad de Bot para que veamos que hay como un velo detrás, como un escenario del cual solamente vemos la primera parte, lo que se ve delante. Pero detrás hay una realidad que desconocemos y que desconoce, mejor dicho, Ruth, la realidad de quién era aquel que le va a ayudar, que es Boz. Y es así muchas veces la realidad en nuestra vida. Encontramos señales de la mano y de la gracia de Dios, pero no discernimos esa mano. Aparentemente mucho de lo que pasa al principio de esta historia es por casualidad, coincidencia. Versículo 2. Ruth la moabita le dice a Noemi: te ruego que me dejes ir al campo. Recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le dice: ve, hija mía. Y yendo ella llega y espiga en el campo en pos de segadores. Y dice: y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Es como pura coincidencia aparentemente, una casualidad. Ella sale a un campo a recoger de la misericordia de algunos de los que están segando, que le dejen algo de comida. Pero resulta que ese campo es de alguien que ya no sabe que es familiar de Boz. Y lo que ocurre a partir de ese campo es realmente el centro de esta historia. Vemos que Boz era alguien que venía de Belén, nos dice el versículo 4, pero alguien especial, alguien distinto. En aquella época de los jueces, sobre la que tanto hemos meditado en este tiempo pasado, no era frecuente encontrar a gente como Boz. Si recordáis, la época de los jueces era una época brutal, una época cruel, terrible, en la cual a nadie le importaba ni siquiera la vida del otro, en la cual había un total desprecio de la ley de Dios. Pero aquí se nos presenta un hombre diferente, un hombre distinto. Boz venía de Belén, como vino un hombre hace 2000 años. Y ese hombre también fue diferente. La gente que le escuchó dijo que hablaba como ningún otro hombre había hablado. Hacía cosas que nadie había visto hacer. Y todo lo que irradiaba su persona era diferente y distinto. Y este Boz saluda con el nombre de Dios: el Señor sea con vosotros.
Y sus trabajadores le responden, el Señor te bendiga. Y él responde preguntando por esa joven, ¿quién es? Y le contesta que ella es la que ha venido con Noemi de los campos de Moab. Y le ha dicho que quiere recoger de aquello que están segando. Le cuentan que ha entrado desde la mañana y que ha estado sin descansar trabajando. Y entonces Booz tiene palabras de misericordia a Ruth. Le dice en el versículo 8, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, no pases de aquí, estarás aquí, junto a mis criadas. Le muestra un amor, pero un amor celoso. Este es realmente el amor que Dios ha mostrado en Cristo Jesús. Es un amor que pide de nosotros lealtad, que pide fidelidad. Pero es, sobre todas las cosas, misericordia, es gracia, es un amor inmerecido. Había una ley, ciertamente, en la palabra de Dios, en Levítico y Deuteronomio, por el cual no se debía dejar al pobre sin nada que comer. Y al coger las espigas del campo y segar, había que dejar, ¿no?, lo que eran los restos, ¿no?, para aquellos que precisamente tenían pobreza y necesidad. Pero sabemos que en la época de los jueces no era precisamente esta la fidelidad del pueblo a la ley de Dios, ¿no?, y a la misericordia la que lo distinguía en este momento. Todo lo contrario. Pero no fue la única vez que esto ocurrió. En la época del Señor Jesús vemos que aparentemente también la ley existía para los judíos. Pero cuando vieron cómo el Señor Jesús cumplía la ley, vieron algo diferente en él. Él mostró que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en ese amor con el cual él mostró su obediencia, los hombres y mujeres de su tiempo vieron a alguien como nunca nadie ha visto jamás. Y aquel hombre mostró su cuidado por Ruth y le pidió que viniera a su campo, que siguiera allí junto a sus criadas, en el versículo 9, que mirara el campo que estaban segando, porque él mandaba a los criados que no le molestaran, que cuando tuviera sed pudiera beber. Y ella, ante tal profusión de amor, ante tal generosidad, baja su rostro, inclinada a tierra, y le dice en el versículo 10, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Esta es la señal de aquel que verdaderamente llega a conocer así la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Aquel que ve la realidad de ese amor de Dios, de esa gracia, es aquel que se siente tremendamente conmovido por ello y se siente sobre todo avergonzado, como inmerecedor de tanto amor y tanto bien, siendo como es un extranjero. La palabra de Dios nos muestra en el Nuevo Testamento que todos, sin excepción, somos extranjeros. No solamente Ruth, la moabita, lo era de aquel pueblo judío, sino todos éramos personas que vivíamos lejos de Dios. Y hemos sido acercados a Él y hemos descubierto que en su pueblo y en su país había un lugar para nosotros. Y aquella mujer, Ruth, se ve sorprendida de ser recibida así, de ser aceptada así, porque no es normal. Sabéis, todos aquellos que habéis venido de un país lejano, que no es fácil vivir en un país que no es el tuyo, que la gente te reconoce, te ve como alguien diferente, no eres uno como los demás. La gente no te acepta como uno más y ni mucho menos vemos que muestra ni una mínima parte de la misericordia que muestra aquí Booz con Ruth. Pero eso es lo que precisamente Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha hecho parte de su familia. Nos ha llamado precisamente para entrar en una relación de hijos con Él como nuestro Padre. Y las palabras del versículo 12 son muy importantes. Dice, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido
a refugiarte. Aparentemente habla como si hubiera, sin embargo, algún tipo de mérito por parte de Ruth. Y es que tenemos que entender que en la soberanía de Dios, ¿no?, en ese propósito de Dios, de esa gracia suprema que gobierna todo, también hay un llamado a la responsabilidad. Y esta historia nos muestra que ciertamente Dios es quien mueve las cosas, quien dirige todo a su propósito. Pero esto no niega la responsabilidad y la iniciativa de los hombres. Igual que el Evangelio está en las manos de Dios, de principio a fin, en su salvación. Sin embargo, hay un llamado a la responsabilidad del pecador a ir a Cristo Jesús, a reconocer su pecado y arrepentirse delante de Él. Y si bien entramos por esa puerta que es Cristo, con una decisión nuestra, miramos inmediatamente que sobre esa puerta ponen las palabras: no me habéis escogido vosotros, sino que yo os escogí a vosotros. Y hay ese misterio en el propósito de Dios, ¿no?, entre su soberanía y nuestra responsabilidad. Y este pasaje de Ruth nos muestra también eso. Dios está dirigiendo todas las cosas. Él provee en voz todo lo que Ruth necesita. Pero también hay una iniciativa por parte de Ruth. Es Ruth la que pide a Noemi ir a espigar aquel campo. Es ella la que pide, no lo olvidemos, que le den también, por su misericordia, algo de comer en aquel campo y le dejen recoger. Y es ella también, una y otra vez vemos, la que busca activamente de esta forma la misericordia de Dios. Y es así como en el consejo eterno de Dios existe esa extraña armonía, ¿no?, entre ese consejo soberano de Dios, ¿no?, ese decreto eterno, y la realidad de nuestra responsabilidad, ¿no? Y esa obra de Dios, ¿no?, vemos que es una obra realmente misteriosa. Él nos ofrece sus alas, pero debemos venir a refugiarnos bajo ellas. Él dirige todas las cosas, la obra es suya, pero sin embargo tiene que haber en nosotros la disposición de buscar en Él el refugio y la seguridad. Boaz sabía algo de Ruth, más de lo que parece al principio. Al principio pregunta quién es ella, como si no supiera quién era. Pero luego en el versículo 11 nos dice que Boaz sabía algo más, sabía lo que había hecho con su suegra después de la muerte de su marido, que había dejado a su padre y a su madre y la tierra donde nació, y había venido a un pueblo que no había conocido. Así que Boaz conocía realmente de lo que había hecho Ruth, cómo había dejado todo para seguir a Noemi. Y en este sentido, la palabra de Dios nos muestra, ¿no?, que Dios conoce la realidad de nuestro corazón, sabe lo que hay en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús ha venido a nuestro camino, Él ha tomado la iniciativa, igual que Boaz hacia aquí. Es Él el que ofrece la salvación y el que viene a nuestra busca. Pero también vemos en la palabra de Dios que hace falta una respuesta a ese amor. El Señor Jesús dijo que aquel que dejara a padre o a madre, a hermanos o hermanas por causa de Él sería digno de Él. Por lo tanto, hay un coste, hay un precio en seguir a Jesús. El ser discípulo de Cristo no es una gracia barata, sino que tiene un precio. Y ese precio implica también la identificación con el sacrificio de Cristo Jesús, el tomar su cruz y seguirle cada día. Y aquella mujer Ruth buscó de esta forma el refugio bajo las alas de Dios, acercándose a Boaz. Y ella dijo en el versículo 13: halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Pero no hay el menor orgullo, la menor señal de autosatisfacción en Ruth. Ella se ve humillada por esa señal de amor y de misericordia que le hace Boaz. Y se encuentra consolada, encuentra realmente ánimo en él.
Y llegada la hora de comer, Booth le hace la mayor señal de comunión. En aquella época, en el mundo antiguo, no comían, ni mucho menos, como todavía no lo hacen, por cierto, la gente que tiene criados o siervos en una casa, aquellos que tienen personas trabajando a su servicio, no las suelen sentar a su mesa, sino que comen por separado. Pero es más, normalmente suelen ser ellos los que sirven a su señor. Y aquí vemos este extraño cuadro de este señor Booth que a la hora de comer le llama a Ruth, una extranjera, que no era ni siquiera una de sus criadas. Y le dice en el versículo 14, ven aquí, coma del pan, moja tu bocado en el vinagre, y se sienta junto a los segadores, y es él mismo quien le da del potaje, y come de él hasta que sacia su vientre y se sobra. Vemos que la reacción de Booth es incomprensible. No solamente ella no era ni siquiera una de sus criadas, sino que en el mejor de los casos tendría que haberle servido o mostrado su reconocimiento a él. Pero es todo lo contrario. Es Booth mismo quien le sirve, quien le da de su comida, quien comparte de aquello que a él le pertenece. Y eso nos recuerda, por supuesto, el pan de vida, que es Cristo Jesús. Ese pan de vida que ha venido del cielo, que comparte ese pan con aquellos que no eran dignos siquiera de ser sus siervos. Y Él ha querido invitarnos así a su mesa, darnos de su propia comida, entrar con Él y cenar con Él. Y la palabra de Dios nos dice que igual que en aquellos milagros, su comida y su pan se multiplica tanto que sobra, nos sacia. Porque aquel que come del pan del cielo no tendrá hambre nunca jamás. Y ese pan, por lo tanto, que ofrece la comida de Booth es precisamente la señal de ese pan del cielo, de esa gracia que es capaz de satisfacernos plenamente. Es un pan que restaura, que da nuevas fuerzas. Luego en el versículo 15 se levanta nuevamente para espigar. No se queda siempre sentada, sino que vuelve a la actividad. Y Booth manda a sus criados que al recoger dejen comida para ella, que no la molesten, y espiga en el campo hasta la noche. Una gran cantidad, ¿no? De tal forma que sobró comida. Y la última escena que cierra este capítulo es el encuentro con su suegra de nuevo. Si os fijáis bien, hay 4 diálogos, ¿no?, en esta historia, ¿no?, en este capítulo, ¿no? El primero es el diálogo entre Ruth, ¿no?, y Noemi. Luego está el encuentro de Booth con sus criados, ¿no?, con sus siervos, ¿no? Y a continuación viene el encuentro central, ¿no?, entre Booth y Ruth, ¿no? Y este se cierra con otro último diálogo, ¿no?, que concluye este capítulo entre Ruth y Noemi, nuevamente, como había comenzado. Y ocurre cuando vuelve a casa y le cuenta a su suegra en el versículo 19 lo que ha hecho, cómo ha trabajado y quién es aquel que ha cuidado de ella, y le dice su nombre. Y fijaos bien la importancia que tiene su nombre. El nombre de aquel varón le da una visión totalmente diferente a Noemi. A partir de escuchar su nombre, de repente reconoce una perspectiva que no había tenido hasta ahora. Y Noemi exclama: sea bendito el Señor, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Inmediatamente exclama una bendición a Dios en el reconocimiento de ese nombre. El nombre sabemos que en la Biblia tiene un significado especial, ¿no? Nos habla quién es una persona, ¿no?, su carácter. Y el nombre de Cristo sabemos que tiene un significado único, hasta el punto que es la base de la confesión, ¿no?, del creyente. El creyente es aquel que conoce, ¿no?, quién es Cristo, ¿no?, que confiesa su nombre, ¿no?, que proclama su nombre. Y conocer el nombre de aquel que da ese pan de vida, conocer el nombre de aquel que ha venido a nuestro encuentro, aquel que nos ha ofrecido su amor y misericordia, es tener un conocimiento que cambia. Y Noemi le dice: nuestro pariente es aquel varón, es uno de los que puede redimirnos. Y ahí está la palabra clave: redimirnos, liberarnos. La esperanza que surge en Noemi
es la esperanza de un redentor, de un liberador, que es lo que Bot va a ser para ellas. De acuerdo a la ley de Dios, había dos derechos a preservar cuando moría una persona. Uno tenía que ver con la tierra y otro tenía que ver con la descendencia. La tierra, sabéis que tiene mucha importancia en el Antiguo Testamento. Es una tierra que Dios da y que es suya. La tienen el pueblo judío solamente como mayordomos, como administradores de Dios, pero le pertenece a Dios. Y por lo tanto, tener tu herencia en esa tierra es tener tu herencia en la tierra de Dios mismo, en el reino de Dios mismo. Entonces es por eso tan importante que nadie vea su nombre borrado de la tierra de Dios. Lo que está en juego para Noemi es que su nombre va a ser borrado de la tierra. Al morir su marido, al morir los esposos, ¿no?, de sus hijas, se encuentra con la realidad de que está en peligro su propia identidad, su permanencia, su futuro. Por lo tanto, lo que la ley de Dios buscaba era una forma en la cual pudiera mantenerse la propiedad de esa persona, por un lado, y por otro lado asegurarse la descendencia, haciendo que aquel familiar más cercano a esa mujer se casara con ella y levantara descendencia para que su nombre no fuera borrado de la casa de Israel. Así que aquí el Redentor es aquel que puede volver a asegurar su nombre en la historia y en el futuro del pueblo de Dios. Aquel que en una palabra da seguridad de liberación, de salvación. Aquel que puede darnos certeza de que realmente formamos parte del pueblo de Dios y vamos a tener una herencia eterna en esa tierra que Dios ha prometido a los hombres. Y Ruth la moabita por eso le dice: júntate, júntate a aquel varón. Y él le dijo que se viniera junto con sus criadas y acabara la siega. Y Noemi le dice: no salgas de ese campo, no vayas a otro. Y así estuvo, dice el final de nuestro texto, con las criadas de Boz espigando hasta el final. Por lo tanto, esa visión de esperanza, esa perspectiva de llegar a formar parte de esa tierra, de esa herencia eterna, es la que da precisamente la visión al final del túnel. Y esa viene de ese Redentor, de aquel que es capaz de liberarnos. Cristo Jesús se ha mostrado así a los hombres, como aquel que es capaz de liberarnos incluso de nosotros mismos. Pero es más, alguien que es capaz también de darnos una herencia eterna. Y que mientras tanto nos sustenta, nos da de su alimento y de su cuidado hasta que nos sobre. Y la respuesta está en nosotros. ¿Qué haremos? ¿Haremos como Ruth, venir bajo sus alas a refugiarnos? ¿Nos uniremos a sus criados y sus siervos? ¿Formaremos parte de su pueblo? ¿Trabajaremos en su siega? ¿Estaremos ocupados en su mies? ¿Buscaremos, en una palabra, aliarnos a él, unirnos fielmente a su propósito, o seguiremos nuestro propio camino? Ruth vio que a la luz de las palabras de Noemi había una gran esperanza en ese Redentor. Había una gran esperanza en ese pariente, en aquel que ha venido como uno de nosotros, pero ha venido para salvarnos y liberarnos, para darnos una herencia eterna. Y como herederos todavía sufrimos necesidades, y es por eso que tenemos que entender cómo necesitamos una y otra vez del sustento, del cuidado de él en este camino. Un día toda la tierra nuestra será herencia de Dios en Cristo Jesús para sus hijos. Pero ahora somos peregrinos, estamos todavía de viaje, todavía no hemos recibido la plenitud de esa herencia. Pero en el camino hay alguien que cuida de nosotros, hay alguien que quiere protegernos y en el cual podemos estar seguros.